Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, capítulo 12 del libro del profeta Daniel, versículo 1, la palabra del Señor dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a detenernos en estos primeros dos versículos de Daniel 12 y vamos a ver, dice, en aquel tiempo, ¿de qué tiempo está hablando? Bueno, del tiempo en donde va a estar gobernando este rey impío, este rey que va a buscar quitar la adoración a Dios, que todo mundo va a estar adorando y podemos recordar o unir, mejor dicho, con Apocalipsis 12 a este rey que es la adoración a la bestia en el Apocalipsis, ¿no? Que hemos visto es un tiempo en donde a los creyentes, a los que están confiando en el Señor, habrá persecución. Y entonces, en medio de ese tiempo, dice que se levantará Miguel. ¿No? En medio de la adoración equivocada, con un rey soberbio, con un rey malvado, en medio de todo eso, se levanta el arcángel Miguel, que debemos recordar, su nombre significa quién es como Dios, ¿no? Y es bien importante cómo se levanta este ángel Miguel, que dice el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, porque en Daniel ya lo hemos visto batallando, pero también en Apocalipsis nosotros podemos encontrarlo justamente en Apocalipsis 12 batallando en contra de las bestias, perdón, en contra de las huestes del dragón y en contra del dragón y lo vence. Entonces, debemos recordar la lucha de cualquier mal, la lucha de cualquier cosa malvada, nunca se va a comparar al poder de Dios. De hecho, aquí vemos que ni siquiera llega hacia Dios, ¿no? Sino que se detiene con un ángel y no es tan fuerte como Miguel. Y entonces Miguel en Apocalipsis expulsa del cielo por orden de Dios a Satanás y cae a la tierra y persigue a los hijos de la mujer, que como lo hemos visto, y aquí vemos que Miguel se levanta para proteger al pueblo de Daniel. ¿Cuál es ese pueblo de Daniel? Bueno, pues es el pueblo de Israel. Ahí no está hablando de la iglesia, ahí específicamente en Daniel está hablando de los judíos. ¿Y por qué de los judíos? Bueno, porque debemos recordar que en ese tiempo no estaba la iglesia cristiana, no estaba, estaba el pueblo de Israel que estaba en el exilio y entonces Dios le está haciendo saber a Daniel, en medio de los tiempos en donde haya mayor maldad, donde se castigue a adorar a Dios, se felicite y se premie adorar a los enemigos de Dios, tú debes de estar tranquilo porque Dios va a enviar a sus ángeles a que peleen la batalla contigo, ¿no? Y entonces dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y aquí estamos viendo, en la tierra no va a ser un tiempo sencillo, y para el creyente no va a ser un tiempo sencillo. O sea, para el creyente hay tiempos de angustia, pero en medio de los tiempos de angustia debe de haber certeza. ¿Cuál es esa certeza? En que Dios ha enviado a ángeles a proteger tu vida, en que Dios tiene cuidado de ti y que Dios tiene control de todos los tiempos y de todas las cosas. Y entonces, en medio de esta angustia cual no ha habido, fíjate, si alguna vez has sentido angustia, el tiempo final va a ser un momento en el cual haya una angustia como nunca antes se ha sentido. Es bien interesante que los casos
angustia, de depresión, de ansiedad, son muy altos conforme ha ido avanzando la época o las épocas, los tiempos, ¿no? Han ido avanzando mucho valga la redundancia, avances científicos, ha habido muchos grandes inventos, ha habido muchas mejoras, pero también ha ido avanzando la ansiedad y la depresión en las personas. Y esto es interesante porque aquí vemos, ¿no? Que entre más nos acerquemos al tiempo del fin va a haber más angustia. Y entonces dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y de qué libro está hablando? Bueno, pues del libro de la vida, ¿no? Esa parte es bien padre porque otra vez se asocia Daniel con Apocalipsis y vemos ese libro que el Señor tiene en su mano que nadie es digno de abrir hasta que aparece el Cordero, y que tiene el título de propiedad de toda la creación, y que el Señor ha redimido a aquellos que están escritos en ese libro. Y entonces en ese libro no solamente se encuentran los judíos, en ese libro se encuentra todo aquel que ha creído en el Señor, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador y ha decidido negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y entonces ahí está este libro que tiene tu nombre escrito, y eso debe de darte paz en medio de las angustias y en medio de la tribulación. Dios tiene escrito mi nombre en el libro de la vida. Dios ya ha escrito mi nombre, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Y Dios va a pelear la batalla. Y a mí lo que me toca el día de hoy es mi batalla de la fe. Confiar en el Señor aún en medio de la tribulación, aún en medio de las dificultades. Ahora, para los judíos, esto es una promesa enorme que vamos a ver reflejada también en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en donde el apóstol Pablo primero condena a judíos y a gentiles, pero en el capítulo 11 es donde dice, bueno, y entonces Dios desechó a su pueblo y dice, no, va a llegar un momento en el cual Dios los va a llamar. Y Daniel está relatando justamente ese momento. Pero regresamos al texto, Daniel capítulo 12 versículo 3, perdón, versículo 2. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿no? Entonces, aquí está hablando de cuando tú y yo vamos a ser levantados por el Señor, y vemos, ¿no? Seremos levantados, como dice el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo lo relata también, que seremos levantados hacia el Señor, y entonces unos serán y esto es bien interesante, para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿no? Entonces es una advertencia también y es un llamado a que nosotros nos mantengamos constantes en la fe. Una advertencia para aquellos que han decidido no seguir a Dios, sepan lo que va a suceder en sus vidas, pero también es un llamado para que la gente sepa lo que Dios va a hacer con aquellos que se han mantenido en santidad. Versículo 3: los entendidos, y ahí vamos a estar tú y yo. Primeramente Dios, tú y yo vamos a ser de ese grupo de los entendidos. Y es que ser los entendidos debemos de comprender que no es de los que son más sabios, porque la Biblia nos enseña que justamente el Evangelio no viene para los sabios o los poderosos de este mundo, que el Evangelio no está hecho para aquellos que sienten que en su capacidad y en sus fuerzas pueden ser salvos o pueden hacer algo, sino que el Evangelio viene para los débiles, para los que van delante de Dios y le dicen, Señor, yo no puedo solo y necesito tu ayuda y necesito tu consejo y necesito tu guía. Esos son los entendidos, los que han reconocido su debilidad, pero también han reconocido en Dios que Él es la fortaleza de los tiempos, que Él es el creador de todas las cosas. Entonces, por eso es que ahí tú y yo vamos a estar como entendidos. Aquellos que nos tiramos delante de Dios y le decimos, Señor, yo no puedo, pero tú en mí puedes cambiar mi realidad, puedes cambiar mi corazón.
Entonces, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y esta parte a mí me gusta mucho, ¿no? Como lo dice Daniel, así de los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Tú y yo vamos a brillar. Pero ahora quiero que me acompañes ahí antes de continuar a la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Entonces vamos ahí al Nuevo Testamento, carta a los filipenses capítulo 2. Si ya lo tienes. El apóstol Pablo está hablando con la iglesia de Filipos y les va a dar algunas recomendaciones. Y empieza en el versículo 12 a decir, por lo tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Y acuérdate lo que estamos viendo en Daniel, ¿no? Estamos viendo que va a haber un momento en el que la oscuridad esté al tope, en el que haya angustia sin fin, y en medio de todo eso es donde tú y yo vamos a poder ser entendidos. ¿Y cómo es ser entendidos? Bueno, el apóstol Pablo aquí ya no lo dijo, ¿no? Es obedeciendo a la palabra del Señor, no como en la presencia de un amo, sino en todo tiempo, ocupándonos de nuestra salvación, ¿no? Sabiendo que ya somos salvos, pero buscando mantenernos santos con temor y temblor. Y entonces dice, hagan todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Y aquí hemos visto ya también la semana, el domingo, perdón, vimos sobre ser sencillos, ¿no? Que es no tener doble ánimo o doble objetivo en nuestra vista. Es no querer hacer viscos, como quien dice, ¿no? No podemos tener un ojo en una cosa y otro en otra. Entonces, esa parte es bien importante para nosotros en medio de las dificultades, tener los ojos puestos en Jesús. Y cuando tú y yo tenemos los ojos puestos en Jesús, entonces ahora sí, en medio de una generación maligna y perversa, tú y yo vamos a resplandecer como luminares en el mundo. Verso 16 de Filipenses 2 dice, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Entonces tú y yo necesitamos estar tomados de la palabra de vida, ¿no? Esa es la clave en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, buscar tomarnos de la palabra de vida, de lo que Dios ha dicho, sabiendo que su palabra es viva y es eficaz, pero que aparte su palabra nos da vida y aliento. Regresamos al capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Y en el versículo 3 estamos, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y aquí viene algo bien importante para nosotros. Muchos de nosotros decimos que nos gusta compartir el Evangelio a las personas. Ahora, ¿cómo se comparte ese evangelio? Bueno, según el apóstol Pablo y Filipenses 2, con lo que acabamos de leer, se comparte resplandeciendo con nuestras vidas, con lo que estamos haciendo día a día con las personas que nos rodean, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus trabajadores, con tus compañeros de trabajo, con tus conocidos, con las personas alrededor y aún con aquellos que te consideran enemigo y que tú has considerado en algún momento enemigos. Y el Señor lo que quiere es que tú y yo ahora enseñemos la justicia a la multitud. Y eso es algo que tú y yo necesitamos hacer y que Daniel
o que Dios a través de Daniel ha venido diciendo al pueblo de Israel, a los creyentes ahora en el Nuevo Testamento, que el pueblo que conoce a su Dios es un pueblo que se esforzará y actuará. Y tú y yo somos ese pueblo que conoce a su Dios. Entonces, tú y yo debemos de ser esos que son entendidos y que enseñan la justicia a la multitud. ¿Cómo se enseña la justicia? No se enseña diciendo, mira, aquí hay un pizarrón y te voy a escribir cómo se ve la justicia. No, sino modelando la justicia en nuestras vidas. Y nuevamente, no nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo, siendo justificados por la fe. Y al ser justificados por la fe es hacer justicia como Cristo hace justicia, ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, tú y yo queremos resplandecer como las estrellas y como el firmamento para eternidad. Necesitamos vivir el Evangelio, abrazar el Evangelio. Y es que en medio del tiempo que está pasando en el libro de Daniel y lo que está pasando en Apocalipsis, cuando leemos Apocalipsis, en medio de esta adoración a los reyes, a los poderes de este mundo, en medio de la persecución a los creyentes, es cuando se necesita modelar la fe del Evangelio. Y lo mismo pasa con nosotros. En medio de nuestras dificultades es cuando tú y yo necesitamos tomarnos de la palabra de vida y decirle, Señor, sosténme, Señor, guárdanos, Señor, guíanos. Y eso va a modelar la justicia, no la tuya, sino la de Dios. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a detenernos solo en este versículo porque aquí Dios le dice algo a Daniel que está difícil de entender, pero que al final es muy bonito porque Dios le dice a Daniel, sella estas palabras para el tiempo del fin. Cierra las palabras hasta el tiempo del fin. ¿Y esto qué sería? Bueno, en Apocalipsis vemos que el libro es abierto y ya son para ese momento, de acuerdo a la revelación que Dios le da a Juan. Pero aquí con Daniel es para el tiempo del fin, es para otro tiempo. Y lo que Dios le está dando a Daniel es un mantén intacto el mensaje que yo te he dado. Y ese mensaje se ha mantenido intacto hasta el día de hoy. Ese mensaje, muchos hombres temerosos de Dios lo han guardado intacto para que tú y yo lo tengamos y para que las personas que conozcan el Evangelio sepan que lo que Dios ha dicho es verdad y se cumple. Cuando tú y yo leemos ahora el libro de Daniel y hace rato hablábamos de los detractores del libro de Daniel por las profecías específicas, nos encontramos con que Dios es un Dios que cumple su palabra. Entonces, aunque tú y yo veamos que tarda su palabra en cumplirse, se cumple y podemos confiar en Él. De eso está hablando. Tú, Daniel, mantén intacto el mensaje. Y el día de hoy tú y yo sabemos que el mensaje de la palabra de Dios se ha mantenido intacto. Pero luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y ahí muchos comentaristas dicen que se habla de gente que va a buscar a través de la ciencia atacar la fe de la palabra, pero algunos otros, y yo me uno al pensamiento de esos otros, piensan que lo que está diciendo es que muchas personas van a encontrarse con la palabra y van a correr de aquí para allá para entenderle, de la misma forma en que Daniel ha estado corriendo y ha orado y ha pedido, y de la misma forma que varios de nosotros, por no decir todos nosotros, hemos buscado comprender mejor la palabra de Dios. O sea, de la misma forma en como tú y yo estamos buscando afianzarnos en la fe, confiar en el Señor, así muchos van a pasar en el tiempo del fin. Y dice, muchos correrán de acá para allá y la ciencia se aumentará. O sea, el conocimiento de la palabra se aumentará, buscarán entender.
Y cuando ellos comprendan, entonces caminarán en la justicia como tú y yo el día de hoy lo estamos haciendo. Verso 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno en este lado, perdón, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río Tigris. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Aquí debemos recordar lo que ya hemos visto en el capítulo 11. Hemos visto que había un ángel con Daniel. Ahora van a aparecer otros dos ángeles. Y el que está ahí sobre las aguas del río vestido de lino es una imagen de Cristo, una imagen del Cordero. Y se le pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y es que muchas veces tú y yo estamos preguntándonos lo mismo cuando leemos la Biblia. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin de la creación? ¿Cuándo será el fin de las cosas? Y aquí vemos, ni aun los ángeles lo saben. De hecho, nuestro Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, ¿no? Que no se sabe el día, ni la hora, ni los ángeles, ni aun en la potestad del Hijo está el saberlo. Y entonces tú y yo estamos viendo esto y decimos, entonces no se trata de cuándo, sino se trata de que sucederá. O sea, no se trata de que tú y yo estemos buscando qué día va a suceder esto. Se trata de tener la certeza de que va a suceder, sin importar el día o la hora. Verso 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Debemos recordar, aquí Daniel está viendo o está teniendo esta visión estando en Babilonia, siendo gobernado por los persas. O sea, Daniel ha cambiado de gobierno una y otra vez, pero el Señor le ha mostrado que Él es el Señor de toda la creación. Y entonces ahora, aquí lo que estamos encontrándonos es que cuando se le pregunta al Señor sobre cuándo va a suceder, el Señor le dice un tiempo, tiempo y mitad de otro tiempo. Y ahí hay algunos intérpretes que han dicho, bueno, se trata de la segunda mitad de la gran tribulación que van a ser los 7 años o que de las semanas que estaba hablando Daniel. Entonces se van luego a Apocalipsis y lo interpretan así, pero nosotros hemos visto que cuando se habla de tiempo, tiempo y mitad de un tiempo, se está hablando de un tiempo largo. Y lo que a Daniel se le está diciendo y a este ángel se le está diciendo es, aún falta tiempo para que suceda todo esto. Ahora, tú y yo no sabemos cuánto tiempo falte, pero lo que sí sabemos es que sucederá. Y me gusta lo que viene en el versículo 8 porque nos muestra que Daniel era alguien como nosotros. Mientras él está teniendo todas estas visiones y Dios le está diciendo, sella estas palabras al tiempo del fin, Daniel se ha confundido, ha orado a Dios, pero de todas formas, fíjate el verso 8 lo que dice. Y yo oí, mas no entendí. Y muchas veces tú y yo estamos leyendo la palabra del Señor, oyendo la palabra del Señor, y podemos llegar a decir así, pero Señor, yo estoy oyendo y no entiendo lo que tú quieres decir. Y se vale. Fíjate, Daniel está oyendo y no entiende. Verso 8 segunda parte dice, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Verso 9 él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y nuevamente aquí hasta parece como un trabalenguas, ¿no? Lo que el Señor le responde a Daniel, porque Daniel le dice, es que no entiendo.
¿Cuándo será el fin de todas estas cosas? ¿Cuándo se acabará esto? ¿Cuándo volveremos nosotros a la libertad? Y lo que Daniel no entendía es que Dios no estaba hablando de la libertad de Babilonia, sino de volver a Cristo, de volver al Señor, de volver al origen, de ser verdaderamente libres, de conocer la verdad y de poder vivir con el Señor. Y entonces el Señor le dice, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lo único que debe de saber Daniel ahora es que puede confiar en la palabra y que tiene que hacer sus cosas. De la misma forma, nosotros el día de hoy tenemos que confiar en la palabra y hacer aquellas cosas a las que hemos sido llamados a hacer. O sea, el ser creyente no es dejar de lado tu vida para adorar a Dios. No, el ser creyente es adorar a Dios en tu vida, es adorar a Dios en tu matrimonio, es adorar a Dios en tu soltería, es adorar a Dios con tus padres, es adorar a Dios con tus hijos, con tus hermanos, es adorar a Dios en tu trabajo, ser un siervo fiel del Señor. Y entonces no se trata de cuándo va a llegar el fin, se trata de qué es lo que estoy haciendo mientras llega el fin. Si soy entendido, entonces yo voy a hacer las cosas que me corresponde hacer. Y hay dos tipos de gente que puede vivir su vida de una manera u otra. Y aquí lo muestra, ¿no? Los que serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y fíjate que no dice muchos se limpiarán, se emblanquecerán y se purificarán, sino que serán, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacerlo? Bueno, pues a través de la palabra y a través de la revelación de Jesucristo y de su obra. Entre ellos nos encontramos nosotros. Tú y yo hemos sido y seremos limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Y eso cómo se ve? Con nuestro esfuerzo en mostrar el Evangelio a otros, con nuestro esfuerzo en vivir para glorificar a Dios, para que ya sea que vayas a un concierto, que vayas a un juego, que vayas a tu trabajo, que vayas al doctor, ya sea que recibas muy buenas noticias o que recibas muy malas noticias, tú y yo podamos descansar en que el Señor va a cumplir su palabra. Y aun si tú y yo durmiéramos en esperanza, sabemos por lo que ha dicho Dios a Daniel, que seremos levantados. Y lo sabemos por lo que Dios ha dicho a través del apóstol Pablo, que los muertos en Cristo serán levantados primero, ¿no? Y que todos nos encontraremos en el cielo. Entonces, esa parte es hermosa, porque aquí entonces es, mira Daniel, las palabras han sido selladas y tú tienes que confiar y debes de ser testimonio de que hay hombres que confían en mí. Y lo mismo pasa el día de hoy con nosotros. Tú y yo debemos de dar testimonio de que Dios está vivo, de que Dios actúa en nuestras vidas y de confianza en Él. Entonces, dice que ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y ahí eh, quiero que me acompañes, vamos al Nuevo Testamento nuevamente, a la primera carta de Juan, capítulo 3. Entonces, primera carta de Juan, acuérdate, está ya casi hasta el final, en el capítulo 3, versículo 1. Amados, perdón, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí, cuando tú y yo vimos la primera carta de Juan,
en el versículo 3 hablamos de esta purificación que habla Juan y es una limpieza ritual, ¿no? Es esa limpieza en donde Dios ya me ha lavado, Dios ya me ha limpiado, Él ya me ha purificado, pero ahora yo me estoy limpiando el exterior. Él ha transformado mi mente y mi corazón, pero yo día a día tengo que estar limpiando mi exterior, aquello que yo sé que puede ensuciarse con el contacto a las cosas de este mundo. Y ese es un llamado que tú y yo tenemos, ¿no? El de irnos limpiando día con día, pero también el llamado de ser hijos de Dios. O sea, a veces pareciera cansado el limpiar nuestras vidas con la palabra de Dios. Porque ¿cómo nos limpiamos? Bueno, pues con la palabra de Dios, con la oración, con la lectura, con la adoración al Señor. Cuando vamos y le decimos, Señor, aquí estoy y veme, estoy cargado, estoy cansado, estoy débil, estoy frustrado. Señor, necesito de tu ayuda y vamos a su palabra, vamos a la oración o adoramos al Señor. El Señor nos guía para que nosotros seamos limpios, ¿no? Y entonces tú y yo necesitamos estar haciendo esto de continuo. Lectura de la palabra, oración, adoración y reunirnos. Entonces, aquí, fíjate, en esta parte, Daniel, a pesar de que no está entendiendo, está recibiendo esta instrucción. Y tú y yo, que somos esos muchos que serán limpios y emblanquecidos y purificados, dices, pues dice Dios, si ellos son entendidos, comprenderán. Y el día de hoy tú y yo debemos comprender que tenemos que purificarnos día con día. Bien, versículo 11 de Daniel 12 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, los 3 años y medio que hemos estado viendo. Eh, Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bien, esta parte, ¿no? Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, está hablando otra vez del tiempo en donde las cosas no estén bien para el mundo, donde se prohíba adorar a Dios, donde se adore a cualquier otra cosa, y tal vez tú puedas decir, oye, se trata de hoy. No, hoy está difícil, pero no es el tiempo del fin, o no lo sabemos. ¿No? Pero el día de hoy lo que nos toca a nosotros es hacer lo que Dios dice de los entendidos, ¿no? Entender y confiar en su palabra. Y ahora, en el verso 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En el verso 11 se hablaba de 1290 días. Aquí ya se habla de 1335, o sea, es más tiempo. ¿No? Y ahí algunos comentaristas dicen, no, es que se trata del tiempo, del juicio, en donde pues ahí los santos ya van a estar esperando, pero ya no va a haber problema. No podemos saber eso. Lo que sí podemos saber es que Dios está diciendo, bienaventurados los que esperen aún más tiempo del que crean posible. Pero ¿esperar en qué? Esperar en la promesa de Dios y confiar en ella aún más allá de lo que nosotros creemos que podemos esperar. Y me encanta el versículo 13 con el cual cierra el libro de Daniel, porque es una promesa para él, pero también para nosotros si dormimos en la esperanza en el Señor. Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí Dios le está diciendo a Daniel lo que va a pasar con él. Dice, tú irás hasta el fin, ¿no? Tu tiempo llegará a su fin, terminará y reposarás. O sea, después de todo lo que has vivido durante estos más de 80 años, después de haber vivido
grandes maravillas, después de haber sido alguien que estuvo delante de reyes, después de ser un gran administrador del reino, después de haber visto cambios de gobierno, después de haber visto e interpretado las grandes visiones de grandes reyes. Lo que va a pasar contigo es que tú vas a ir hasta el fin y reposarás. Pero no te apures, porque te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y eso va a pasar. Cuando el Señor nos llame a su presencia, uno de los que va a estar en el libro de la vida y de los que va a poder permanecer delante del Señor va a ser Daniel. Y probablemente vamos a poder ver a Daniel y vamos a poder ver a grandes hombres de Dios que han confiado en Él, pero también vamos a encontrarnos con personas que no se volvieron famosas, pero que dedicaron su vida a confiar en el Señor, que todo lo que hicieron lo hicieron no de palabras, sino de hecho para el Señor. Probablemente ahí vas a encontrar a esposos que nadie va a reconocer más que su esposa y sus hijos, que van a estar ahí acompañándolo porque este hombre supo mantener su fe y compartirla a los que estaban a su alrededor. A esposas que supieron compartir su fe en medio del dolor y en medio de la dificultad. A padres que supieron amar a sus hijos y que supieron guiarles a la fe del Evangelio. A hijos que supieron obedecer la palabra del Señor y que supieron amar a sus padres. Y muy probablemente ahí nos vamos a encontrar tú y yo. Nos vamos a encontrar diciendo, Señor, gracias, porque eso nunca se trató de mis fuerzas. Vivir en este mundo nunca se ha tratado de caminar en mi sabiduría. Gracias porque cuando yo estaba confundido, cuando yo estaba triste, cuando las cosas no salieron bien, cuando las cosas iban muy mal, cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, tu gracia vino y me transformó. Cuando yo era tu enemigo, tu gracia me hizo tu hijo. Señor, gracias por eso. Y vamos a estar ahí y vamos a alabar al Señor. Y entonces todo aquello que había sido malo terminará. Y ahí acaba el libro de Daniel, ¿no? Y tú y yo lo vemos y decimos, wow, o sea, Dios va a hacer grandes cosas y tenemos que confiar. Y la respuesta es sí, claro que sí. Dios va a hacer grandes cosas y tenemos que confiar. Por eso es que el día de hoy tú y yo necesitamos nutrirnos en la fe. Ahora, eso le dice el Señor a Daniel, pero aunque Daniel eh, va a descansar, reposará y va a ser levantado hasta el fin, nosotros vamos a encontrarnos con el pueblo de Israel y todas las batallas que va a librar para volver a la tierra prometida. Y podemos ver a través de la historia las batallas del pueblo de Israel y aún la batalla que está peleando ante Dios. Porque el pueblo de Israel sigue diciendo, no, nosotros no creemos en que Jesús sea el Mesías, estamos esperando otro Mesías. Y mientras tanto están peleando en contra de Dios. Y algo que me encanta es ver la paciencia de Dios y saber que Dios, como dice Romanos 11, no ha olvidado a su pueblo y los va a llamar. Y mientras tanto, tú y yo, que no éramos pueblo, hemos sido hechos pueblo para dar testimonio de Dios, para ser salvos y para compartirle a otros. ¿Cómo ves? ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.